Mi esposo murió, y mi hija heredó la casa junto con $6 millones. A mí solo me dejaron una cabaña vieja y en ruinas. Fue entonces cuando me echó de la casa gritándome: «Vete a vivir con los cerdos, vieja miserable». Días más tarde, lo que descubrí en aquella cabaña la dejó paralizada. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y cuéntame desde qué ciudad me estás mirando. Así sabré hasta dónde ha llegado mi relato. Me llamo Dolores y tengo 56 años. Durante 3 décadas pensé que conocía a mi familia, que el amor y la lealtad significaban algo, hasta el día en que falleció mi esposo y comprendí lo equivocada que estaba. La lectura del testamento fue en la oficina del abogado Salazar, un hombre mayor con lentes que se le deslizaban por la nariz mientras revisaba los documentos. Yo estaba sentada en una silla de cuero desgastado con las manos apretadas sobre el regazo, tratando de disimular mi ansiedad. A mi lado mi hija Camila lucía un traje oscuro de diseñador que jamás le había visto. Su postura era rígida e impaciente. «Bien», empezó el licenciado Salazar aclarándose la garganta. «Procederé a leer los últimos deseos de Roberto Ramírez». Sentí el corazón acelerarse. Roberto y yo habíamos compartido 25 años de matrimonio, construyendo juntos una vida y un hogar. Naturalmente pensé que todo se repartiría de forma justa, o que quizá la mayor parte sería para mí, pues Camila ya tenía su carrera como abogada. «A mi querida esposa Dolores», leyó el abogado y yo me enderecé. «Le dejo la cabaña en el camino de Arroyo Verde junto con todo lo que contiene». Fruncí el ceño. Esa cabaña era una construcción vieja heredada por Roberto de su padre. Nunca la usamos porque estaba en ruinas. «A mi amada hija Camila», continuó el abogado, «le dejo la casa familiar en la calle Nogal, todas las cuentas, las inversiones y la suma total de $6 millones. Sentí que el mundo se detenía. La casa en la que viví por 25 años, todo lo que habíamos levantado juntos. Camila se quedaba con todo y a mí me quedaba una cabaña destartalada. «Debe haber un error», susurré. Pero Camila me miró con una sonrisa que no tocó sus ojos. «No hay error, mamá. Papá sabía lo que hacía». El licenciado Salazar me observó con algo de compasión. «Los términos son muy claros, señora Ramírez. Su esposo fue muy específico». Salimos en silencio. El sol de primavera parecía demasiado brillante, casi cruel. Durante el regreso, Camila no dijo palabra, pero yo podía sentir la satisfacción que irradiaba. Esa noche, mientras yo preparaba la cena como siempre lo hice, ella rompió el silencio. «Mamá, tenemos que hablar de tu situación de vivienda». Dejé el cuchillo sobre la tabla. «¿Qué situación? Bueno, esta ahora es mi casa y creo que ya es momento de que tengas tu propio espacio». La miré incrédula. «Camila, esta ha sido mi casa durante 25 años. Aquí construí mi vida con tu padre». «Papá ya no está», respondió fría. «Y esta casa es mía. Tú tienes la cabaña. Esa cabaña no tiene ni agua ni electricidad, del techo está a punto de caer». Ella se encogió de hombros. «Entonces tendrás que arreglarla. No quiero que esto se ponga feo. Tienes una semana para empacar». Sentí como si me golpearan. «Una semana», repitió con voz helada. «Una semana. Considéralo una oportunidad de independencia, mamá». Los días siguientes fueron un torbellino de dolor. Guardé mis pertenencias más queridas, fotos familiares, ropa en 2 maletas. Camila vigilaba todo impidiendo que tomara cualquier cosa de valor. Cuando intenté llevarme la vajilla que había sido de mi madre, me detuvo. «Eso se queda con la casa. Era de tu abuela Camila, es mi herencia. Ahora pertenece a la mía,
contestó sin titubear. El último día, mientras subía mis maletas a mi viejo coche, ella salió con un vestido de diseñador y joyas nuevas. «Espero que entiendas que no es nada personal, mamá», dijo, aunque su tono revelaba lo contrario. Papá obviamente tenía sus motivos para decidirlo. «¿Y cuáles crees que fueron esos motivos?», pregunté con la voz quebrándose. Camila se acercó y por un instante pensé que mostraría algo de compasión. En cambio, endureció el rostro. Tal vez porque entendió que siempre fuiste una carga, siempre dependiendo de él, sin aportar realmente nada. Quizás quiso asegurarse de que yo, que sí hice algo con mi vida, recibiera lo que merecía. Sus frases me atravesaron como cuchillos. «Camila, yo sacrifiqué mi carrera para criarte. Dejé mi empleo para ser ama de casa porque tú y tu padre lo querían. Nadie te obligó, mamá. Fueron tus decisiones». Subí al coche con las manos temblorosas. Ella se quedó en la entrada, mirando cómo me alejaba de la única casa que conocía en mi vida adulta. Cuando llegué a la cabaña, el sol caía. La construcción estaba aún más deteriorada de lo que recordaba: pintura descascarada, ventanas rotas, el porche casi colapsando. Pero era lo único que tenía. Esa primera noche dormí en el suelo sobre una manta vieja, mirando las estrellas por un agujero en el techo. Lloré como no lo hacía desde niña. No solo lloré por perder mi hogar, sino por perder a la hija que creí conocer. ¿Cómo la niña que crié con amor incondicional pudo transformarse en alguien tan cruel? Y sin embargo, en medio de la soledad del bosque, una chispa se encendió en mi pecho. No era ira, todavía era determinación. Si Camila pensaba que iba a rendirme, estaba equivocada. No tenía idea de lo que esa cabaña guardaba para mí, ni de cómo mi vida estaba a punto de cambiar. Los primeros días fueron los más duros que recuerdo. Sin electricidad, dependía de velas y una linterna oxidada hallada en un cajón. Para el agua tenía que caminar medio kilómetro hasta un pozo y cargar cubetas cada día más pesadas. Mis manos, acostumbradas a la comodidad de una vida en la ciudad, pronto se llenaron de ampollas. Pero el dolor físico no se comparaba con el emocional. Al tercer día, mi hermana Isabel me llamó. Su voz sonaba distante. «Dolores, es verdad lo que dice Camila». «¿Qué dice?», pregunté, aunque ya lo temía. «Que atacaste al abogado durante la lectura del testamento, que gritaste e hiciste un escándalo porque no te dejaron todo el dinero». El teléfono me pesaba en la mano. «Isabel, eso es absolutamente falso. También asegura que la acosas, que le pides dinero, que la amenazas con un abogado». «Mentira», mi voz se quebró. «Soy tu hermana, me conoces». Hubo un silencio helado. No sé qué pensar, Dolores. Camila estaba muy nerviosa cuando me habló. Dijo que tiene miedo de ti. Después de colgar, me desplomé en el suelo podrido de la cabaña y lloré hasta vaciarme. Camila no solo me había quitado mi casa, también estaba destruyendo todas mis relaciones. Al día siguiente, mi cuñada Teresa canceló nuestro almuerzo de los viernes. «Creo que lo mejor es que te tomes un tiempo para reflexionar». Luego fue mi prima Mariana, que siempre fue como una hermana para mí. «Camila dice que bebes mucho desde que murió Roberto. Tal vez deberías buscar ayuda». Cada llamada era un golpe. Camila había tejido con cuidado una historia donde yo era la villana, la viuda ambiciosa que no aceptaba que su marido no confiara en ella. Una semana después de mudarme a la cabaña, Camila apareció en mi puerta. Llegó en un BMW rojo brillante con un abrigo que seguramente costaba más que mi coche entero. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa fingida. «Vine a ver cómo te estás adaptando». La miré desde la puerta de malla rota, intentando procesar su visita. «¿Qué quieres, Camila?»,
¿No puedo venir a ver a mi madre? Se rió aunque sonaba hueca. Vaya, este lugar sí que es un desastre. Mira esas ventanas, ese techo. ¿De verdad vives aquí? No tengo otra opción. Bueno, tendrás que arreglártelas. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. «Sabes, mamá, he estado hablando con la familia sobre ti». Sentí un vuelco en el estómago. «¿Qué les has dicho?» «Solo la verdad, que estás amargada desde el testamento, que no aceptas las decisiones de papá, que hablas mal de mí. Eso es mentira y lo sabes». Camila se encogió de hombros. «La percepción es realidad, mamá. Y ahora todos creen que no sabes sobrellevar el duelo». Se dio media vuelta para volver a su coche, pero antes me miró sobre el hombro. «Ah, y mamá, Isabel comentó que podrías intentar impugnar el testamento. Para que lo sepas, papá contrató al mejor abogado del estado. Todo está blindado. Si lo intentas, solo perderás lo poco que tienes». Me quedé inmóvil en esa puerta destartalada, observando cómo su coche desaparecía por el camino de tierra. La crudeza de mi situación me golpeó como una avalancha. No solo había perdido mi hogar, también mi reputación. Esa noche, mientras intentaba cubrir una ventana rota con cartón y cinta adhesiva, pensé en los últimos 25 años. ¿De verdad fui tan mala madre, tan mala esposa? Recordé cuando Camila enfermó de neumonía a los 8 años, pasé 3 noches seguidas en el hospital, durmiendo en una silla sosteniéndole la mano. Recordé todas sus obras escolares, los proyectos que hicimos juntas, las noches en vela esperando a que volviera adolescente. Recordé cuando Roberto perdió su empleo en 1998 y yo tuve que regresar a trabajar como secretaria para sostener la casa. Después lo dejé porque él insistió en que alguien debía estar en casa con Camila. ¿Nada de eso significó algo para ellos? Al parecer no. 2 semanas después de mudarme, mi vecino más cercano, don Hernández, vino a verme. Era un hombre mayor que conocía a Roberto desde hacía años. «Dolores», dijo quitándose la gorra. «Lamento mucho lo de Roberto, y más lo que estás pasando». «Gracias, don Hernández. He vivido aquí 40 años y conozco bien el valor de esta tierra. Tu esposo era un hombre muy listo». No entendí qué quería decir en ese momento, pero sus palabras me quedaron dando vueltas. Al final del segundo mes en la cabaña había bajado 15 kilos. Mis manos estaban duras y agrietadas, mi cabello sin brillo, y nuevas arrugas marcaban mis ojos. Pero también había algo distinto, una fortaleza que antes no tenía. Una mañana, mientras barría el porche, descubrí una llave enterrada bajo unas tablas flojas. Era pesada, con un diseño extraño, nada parecido a las llaves comunes. La sostuve bajo la luz del sol, fascinada. ¿A qué puerta podría pertenecer? En una cabaña que creía conocer a la perfección, había aparecido algo totalmente nuevo. Esa noche, bajo la luz vacilante de las velas, la observé con cuidado. Tenía grabados diminutos símbolos que no lograba descifrar. Por primera vez en meses no sentí desesperación, sino curiosidad. Y debajo de ella, en algo más poderoso, esperanza. No sabía entonces que aquella pequeña llave iba a cambiarlo todo, ni que sería el inicio de una sorpresa que Camila jamás imaginaría. La obsesión con la llave me envolvió durante días. La llevaba en el bolsillo mientras recogía leña, cargaba agua o intentaba reparar el techo. Cada noche bajo las velas la examinaba buscando sentido a los grabados. Eran delicados, como si un artesano experto los hubiera trazado. El metal pesado y brillante parecía más valioso que un simple bronce. Al cuarto día de encontrar la llave, decidí explorar la cabaña con más detalle. Hasta entonces había estado demasiado ocupada sobreviviendo como para fijarme en nada.
Ahora, con la llave como impulso, comencé a buscar cualquier cerradura o compartimento oculto que pudiera corresponderle. Empecé por el sótano, un espacio húmedo y lleno de telarañas que había evitado. Con una linterna en una mano y valor en la otra, bajé las escaleras de madera que crujían con cada paso. El lugar era más amplio de lo que recordaba, extendiéndose bajo toda la estructura. Las paredes eran de piedra y el piso de tierra compactada. En un rincón descansaban cajas cubiertas de polvo. En otro, herramientas oxidadas colgaban de la pared. Fue entonces cuando lo vi, una pequeña puerta metálica incrustada en la pared trasera, casi escondida detrás de una estantería vieja. El corazón me dio un brinco. La cerradura tenía los mismos símbolos que llevaba la llave. Con manos temblorosas la saqué del bolsillo y la introduje. Encajó de inmediato. El mecanismo giró con un suave clic y la puerta se abrió, revelando un espacio oculto como una caja fuerte en la pared. Dentro había un sobre de manila grueso y una cajita de metal. Subí las escaleras con ambos, el corazón latiendo con una mezcla de miedo y emoción. Bajo la tenue luz abrí primero el sobre. Eran documentos legales que al principio no comprendí: escrituras, mapas topográficos y papeles con sellos oficiales. A medida que leía con más calma, apoyándome en una lupa hallada en un cajón, comprendí lo que tenía entre las manos: derechos de extracción mineral sobre toda la tierra de la cabaña. No era solo el terreno visible, sino más de 200 acres que se extendían hacia las colinas. Los documentos, algunos con fecha de los años 20, mostraban que la familia de Roberto había conservado esos derechos por generaciones. Pero lo más impactante era un informe geológico reciente, realizado apenas 2 años antes de su muerte. El estudio hablaba de depósitos de cuarzo de gran calidad y posibles vetas de piedras semipreciosas. Lo que realmente me dejó sin aire fue la última página, una oferta formal de una compañía minera para comprar esos derechos. La propuesta había llegado 6 meses antes de que Roberto muriera. En el margen, con su letra, había escrito: «Esperaré el momento adecuado». Con el pulso descontrolado abrí la pequeña caja de metal. Dentro había una carta sellada con mi nombre escrito en la letra de Roberto. «Mi querida Dolores», comenzaba, «si estás leyendo esto es porque hallaste lo que dejé para ti. Espero que Camila no haya sido demasiado cruel, aunque conociéndola probablemente lo fue». Tuve que detenerme para secar las lágrimas que caían sobre el papel. Sé que te preguntarás por qué hice las cosas de esta manera. ¿Por qué le dejé la casa y el dinero a Camila y a ti, solo esta vieja cabaña que parece no valer nada? La respuesta es simple: te conozco, Dolores. Conozco tu fuerza, tu resistencia, tu capacidad de sobrevivir, incluso en las peores circunstancias. Camila nunca tuvo que luchar por nada. Le dimos todo en bandeja y temo que eso la convirtió en alguien irreconocible, ambiciosa, manipuladora, incapaz de compasión verdadera. Si te hubiera dejado todo directamente, ella sí habría encontrado la forma de arrebatártelo por la vía legal o de cualquier otra manera. Mi respiración era entrecortada mientras seguía leyendo. Pero tú, mi amor, tienes algo que Camila jamás tendrá: una fortaleza interior real. Sabía que si alguien podía resistir en esa cabaña hasta encontrar este tesoro, serías tú. Considéralo una última prueba, una que Camila nunca habría superado. Los derechos minerales de esta tierra valen mucho más que la casa y el dinero que le dejé a Camila. Más importante aún, son tu libertad, tu independencia, tu oportunidad de vivir el resto de tu vida en tus propios términos, sin depender de nadie. Hay más documentos en la caja fuerte del banco, en una caja de seguridad registrada a tu nombre. El número está al reverso de esta carta. Úsalo con sabiduría.
Te amé durante todos nuestros años juntos, Dolores. Siento haberte puesto a prueba así, pero sabía que eras lo bastante fuerte para lograrlo. Ahora vive por los dos. Al final había un número escrito con su letra 247. Me quedé en el suelo de la cabaña leyendo y releyendo. Roberto había planeado todo. Ese testamento que parecía cruel era en realidad su manera de protegerme de Camila y darme algo que ella jamás podría tocar. Pero entre sus palabras también había una certeza dolorosa. Él sabía que nuestra hija terminaría traicionándome. ¿Cuánto tiempo había presentido la oscuridad en ella? Esa noche, por primera vez en meses, no me sentí derrotada ni abandonada. Me sentí algo que había olvidado poderosa. Camila pensaba que me había destruido, que había ganado al deshacerse de la madre, que consideraba un estorbo. No sospechaba que justo su crueldad era la prueba que Roberto había previsto que fallara. Al día siguiente conduje hasta el banco del pueblo. La caja de seguridad 247 contenía aún más documentos, informes geológicos recientes y cartas de 3 compañías mineras interesadas en los derechos de extracción. La última oferta, fechada apenas una semana antes de la muerte de Roberto, ascendía a 777 plonsov de Betlare. De regreso a la cabaña solo pensaba en Camila, quizás en la casa que alguna vez fue mía, gastando el dinero que creía su triunfo. No tenía idea de que la madre a la que trató como basura acababa de convertirse en millonaria. Pero aún no era el momento de mostrar mis cartas. Primero debía decidir cómo usar ese poder. Una cosa estaba clara: Camila había subestimado gravemente a la mujer que ella misma crió. Los días siguientes fueron un torbellino de investigación en silencio. No cometería errores. Roberto fue meticuloso en su plan y yo debía ser igual en su ejecución. Lo primero fue contactar a un abogado distinto, en la ciudad vecina, alguien ajeno al círculo de Camila. El licenciado Pérez, especialista en derechos mineros y transacciones de tierras, revisó los documentos ajustándose las gafas con expresión concentrada. «Señora Ramírez», dijo finalmente, «esto es extraordinario. Su esposo dejó todo en perfecto orden. Estos derechos mineros son legítimos y están totalmente separados de cualquier otra herencia». «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté. «Que aunque su hija heredó la casa y el dinero, estos derechos son independientes. Están registrados solo a su nombre y nadie puede impugnarlos». Sentí un alivio enorme. ¿Y las ofertas de las compañías mineras? El licenciado Pérez sonrió. «Muy serias. Conozco a 2 de ellas y tienen excelente reputación. Pero, señora Ramírez, antes de decidir, le sugiero una evaluación geológica independiente. Los precios de las gemas han subido bastante». Siguiendo su consejo, contraté a Kwasioki, a un geólogo. El doctor Ramírez, un hombre de barba gris y ojos chispeantes, recorrió la propiedad durante 3 días con aparatos extraños, recogiendo muestras y tomando notas. Mientras tanto, yo mantenía mi rutina, aparentando ser la viuda abandonada que sobrevivía en una cabaña ruinosa. Pero en secreto empecé a fijarme más en Camila. En un pueblo pequeño todo se sabe, y la gente habla en la oficina de correos, en la tienda, en la fila del súper. «Esa Camila Ramírez gasta como si el dinero nunca se acabara», murmuró doña González en el mercado. «Solo este mes compró 3 bolsos de diseñador. Y está planeando un viaje de 2 meses por Europa», añadió su amiga, en hoteles de lujo. «Mi sobrina trabaja en la joyería del centro y dice que Camila ya fue 4 veces a comprar collares y pulseras que cuestan más que mi sueldo anual». Escuchaba todo con creciente fascinación. Camila estaba haciendo exactamente lo que Roberto había previsto, despilfarrando sin pensar en el mañana.
Una semana después, el doctor Ramírez regresó con su informe sonriendo, aún más que antes. Señora Ramírez, su terreno es un verdadero tesoro. Hay cuarzo de gran calidad, pero lo más emocionante es la amatista, mucha amatista de calidad gema y algo aún mejor, turmalina verde. Los indicios apuntan a depósitos significativos. Yo no entendía mucho de piedras preciosas, pero su cara lo decía todo. ¿De qué valor hablamos? Siendo prudente, entre 10 y 15 millones de dólares. Quizás más si la turmalina es tan abundante como sospecho. 15 millones. 3 veces más de lo que heredó Camila. Esa noche, cenando a la luz de las velas, sonreí por primera vez en mucho tiempo. Roberto había sabido exactamente lo que hacía transformar mi aparente humillación en la mayor victoria de mi vida. Pero mi investigación no se detuvo ahí. Seguí observando los pasos de Camila no desde el rencor, sino con cálculo. Un día en el banco, mientras hacía un trámite sencillo, escuché su voz clara en la ventanilla contigua. Necesito transferir otros 50.000 a mi cuenta de inversiones. Y también información sobre préstamos contra mi herencia. Tengo gastos fuertes en camino. Préstamos contra su herencia. Eso significaba que ya estaba gastando más de lo que tenía disponible. Cuando se marchó, esperé unos minutos antes de acercarme al cajero, un joven nervioso. «Disculpe», le dije con mi tono más maternal, la señora que acaba de irse. ¿No es pariente mía Camila Ramírez? El muchacho suspiró. Sí, la señora Ramírez ha estado muy activa últimamente con sus cuentas. Trató de contenerse, pero acabó inclinándose como si compartiera un chisme. Entre usted y yo nunca he visto a alguien gastar tan rápido. Retiros grandes casi todos los días. Aquella información era oro puro. Camila no solo estaba gastando el dinero de Roberto, lo hacía a un ritmo insostenible. Una noche, revisando por enésima vez los papeles de mi esposo, descubrí una nota olvidada en el margen de un informe geológico antiguo. Camila nunca tuvo paciencia para lo importante, siempre quiso gratificación inmediata. Dolores, en cambio, sabe esperar el momento correcto. Me estremecí. Roberto había entendido a nuestra hija mejor de lo que yo misma lo había hecho. Conocía su naturaleza impulsiva y había usado esa debilidad en su contra. Al día siguiente fui al pueblo. Llevaba semanas sin salir salvo para lo esencial, pero quería ver cómo Camila manejaba su nueva fortuna. La encontré en la tienda de ropa más cara probándose un abrigo que costaba más de lo que yo había gastado en años. «¿Qué te parece este...?» preguntaba a la dependienta girando frente al espejo. «Es para mi viaje a París el próximo mes». «Se le ve hermoso, señora Ramírez», respondió la empleada. «Y tenemos unos zapatos que combinan perfecto». Desde detrás de un estante de bufandas, la observé sin ser vista. Su forma de comprar era reveladora, compulsiva, sin mirar precios, como si con cada compra intentara llenar un vacío. Cuando salió con 3 bolsas enormes, la seguí a distancia. Fue a una agencia de viajes donde pasó más de 1 hora planeando vacaciones extravagantes, y luego a la oficina de un corredor inmobiliario. Desde la ventana la vi hojeando folletos de casas que claramente no podía permitirse ni siquiera con la herencia. Era fascinante y triste. Camila se comportaba como alguien que gana la lotería sin tener idea de cómo manejarlo. Esa noche en mi cabaña hice cuentas básicas. Estaba gastando unos $50.000 al mes. A ese ritmo sus 6 millones durarían menos de 10 años, sin contar los préstamos que ya estaba contrayendo. Roberto había tenido razón. Ella nunca tendría disciplina ni visión para la verdadera riqueza. Yo sí. Mientras las velas parpadeaban y el bosque crujía afuera,
Tomé mi decisión, era momento de transformar mis derechos minerales en realidad, pero en mis términos cuando llegara la ocasión perfecta. Camila tendría su sorpresa. Después de su propia caída, 6 meses tras mudarme a la cabaña, mi vida había cambiado por completo. Vendí los derechos a una compañía minera de prestigio por $12 millones, con un contrato que además incluía regalías futuras. Aún así, mantuve mi vida sencilla en apariencia. Seguí en la cabaña, aunque ahora con agua corriente y electricidad instaladas discretamente. Por fuera la casa seguía pareciendo en ruinas, justo como Camila quería imaginarme, pero por dentro había hecho mejoras que me devolvían comodidad. El licenciado Pérez estructuró todo de manera impecable, el dinero diversificado, seguro, intocable. No solo podía vivir holgadamente el resto de mis días, sino que lo más importante era la sensación de control que había recuperado sobre mi vida. Mientras tanto, seguía observando la predecible espiral de Camila. Mis fuentes en el pueblo eran cada vez más confiables. Me veían como la pobre mujer mayor abandonada por su hija cruel. Y lo que escuchaba era lo que esperaba, aunque me sorprendía la rapidez con la que se desplomaba su mundo. Vendió 2 de los 3 coches que había comprado, me comentó doña González durante un encuentro en el supermercado. Y canceló el viaje a Europa que tenía planeado. ¿En serio?, pregunté fingiendo sorpresa. Mi cuñada trabaja en el banco. Dice que Camila va casi todos los días pidiendo más préstamos. Al parecer ya debía más de $200.000. Medio año y estaba hundida en deudas. El ritmo de autodestrucción de Camila era incluso peor de lo que había calculado. Pero lo que realmente confirmó su caída fue verla un martes en la farmacia. Su cabello, antes impecable, ahora estaba descuidado. Su ropa seguía siendo de marca, pero arrugada. Lo más revelador eran sus ojos, tenían la desesperación de alguien que por fin comprende el peso de sus actos. La escuché preguntar al farmacéutico, casi suplicando, si su seguro cubriría medicamentos para la ansiedad y pastillas para dormir. Esa noche, mientras cenaba tranquila en mi cabaña ya renovada, recibí la llamada que esperaba. «Mamá». La voz de Camila sonaba pequeña, frágil, como cuando era niña. «Hola, Camila. Necesito hablar contigo. ¿Puedo ir? ¿Cuándo ahora? Es urgente. Está bien, sabes dónde encontrarme». 1 hora después escuché un coche llegar por el camino de tierra. Ya no era el BMW rojo brillante, sino un sedán viejo, con más de 10 años encima. Camila bajó despacio como si cada paso pesara. Cuando llegó bajo la luz del porche, noté que había estado llorando. «Mamá», su voz se quebró. «He cometido errores terribles». No respondí enseguida. La observé recordando cuántas veces había corrido hacia mí de niña buscando consuelo y cómo esas visitas desaparecieron en cuanto se casó y creyó no necesitarme. «¿Quieres pasar?», pregunté al fin. Asintió. La conduje adentro, donde ya tenía té preparado como si hubiera sabido que esa conversación llegaría. Se sentó en la silla de visitas mirando la cabaña con ojos distintos. «No está tan mal como pensé. Has hecho mejoras». He hecho lo que he podido», respondí. Guardó silencio largo rato, retorciendo las manos en su regazo, hasta que levantó la vista. «Mamá, estoy en problemas. Problemas graves». «¿De qué tipo dinero?» «Debo más de lo que puedo pagar». «¿Cuánto?». $400.000. Su voz fue apenas un susurro. Me confesó que creyó que el dinero de su padre duraría siempre, pero gastó sin pensar, invirtió mal, despilfarró. La miré. Aquella mujer era mi hija, mi bebé, y sin embargo apenas la reconocía. Pero en su vulnerabilidad por un instante, volví a ver a la niña que alguna vez fue.
¿Y qué esperas que haga yo?, pregunté despacio. Necesito tu ayuda, mamá. Sé que no me lo merezco, que fui cruel contigo, pero eres la única familia que me queda. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, y por un momento sentí mi corazón ceder. Después de todo, seguía siendo mi hija, la niña que había criado, la que amé sin condiciones, a pesar de todo el dolor que me causó. Camila, dije serena, hace 6 meses me gritaste que me fuera a vivir con los cerdos. Me llamaste vieja pobre, me humillaste frente a la memoria de tu padre y me echaste de la única casa que conocí como hogar. Lo sé, mamá, lo sé, y me arrepiento tanto. Me quitaste mis fotos familiares, mi ropa, incluso la vajilla de tu abuela. Dijiste que siempre había sido una carga, que jamás contribuí en nada. Cada frase la golpeaba. Lo veía en su rostro, cómo se encogía con cada recuerdo de su crueldad. Y ahora continué, vienes a esta cabaña, la misma que despreciaste, pidiendo mi ayuda. No, mamá. No es solo por dinero. He tenido tiempo para pensar. Entendí cómo traté a la única persona que me amó de verdad. Sus palabras sonaban sinceras y una parte de mí quería creerlas. Pero otra, la que cargó meses de humillación, recordaba demasiado bien. ¿Sabes qué he aprendido viviendo aquí? Camila, he aprendido que puedo sobrevivir sin ti, que mi valor no depende de la aprobación de nadie, y que quienes más nos hieren a veces son los que menos lo merecen. Mamá, por favor, te pagaré. Cuando solucione mis problemas, te devolveré cada centavo con intereses. ¿Y con qué me pagarás, Camila? Según lo que escucho, has despilfarrado casi toda tu herencia. ¿Cómo cubrirás $400,000 en deudas? No respondió. Ambas sabíamos que no tenía salida. Me acerqué a la ventana mirando la oscuridad del bosque. Durante meses había soñado con este instante, verla regresar arrastrándose. En mis fantasías yo era cruel e implacable. Pero ahora que estaba frente a mí, rota y desesperada, mis sentimientos eran más confusos de lo esperado. Mamá, sé que no merezco pedirte nada, pero si no consigo este dinero perderé todo, la casa, mi despacho, todo. Me giré hacia ella. ¿Y acaso te importó mi bienestar cuando yo me quedé sin nada? No. Susurró, y me odio por eso. Era el momento de la verdad. Podía ser como ella había sido conmigo, despiadada. O podía ser la mujer que Roberto siempre vio en mí, fuerte, pero también capaz de mostrar misericordia cuando valía la pena. Camila, dije, al fin voy a hacerte una oferta. Una sola. Sus ojos se iluminaron con una esperanza desesperada. Lo que sea, mamá, acepto cualquier condición. Sonreí, pero no con ternura. Todavía no has escuchado los términos. Me senté frente a ella tranquila por primera vez en años. Te prestaré $500,000, suficiente para tus deudas, y un respiro para empezar de nuevo. Mamá, eso es más de lo que esperaba. Levanté la mano para callarla. No he terminado. Será un préstamo con 5% de interés anual a 10 años. Mejor que cualquier banco. Asintió con rapidez. Acepto. Por supuesto que acepto. Hay más condiciones. Durante 5 años trabajarás para mí. Vendrás cada sábado a ayudarme con lo que necesite: limpieza, reparaciones, sin excusas. Vi cómo su rostro titubeó, pero asintió. Está bien. Y cada vez que vengas me hablarás con respeto. Nada de comentarios hirientes o condescendientes. Me tratarás como a tu madre, no como al estorbo que decidiste que era. Sí, mamá. Me levanté y caminé hacia mi escritorio. Y finalmente quiero que escribas una carta. Una disculpa completa por todo lo que me hiciste. No para mí, sino para tu propio crecimiento.
y la leerás en voz alta en la próxima reunión navideña. Camila palideció. Mamá, eso es humillante. Humillante, repetí. La miré directo a los ojos. ¿Te parece humillante disculparte por haber humillado a tu propia madre? ¿Por echarme de mi casa y llenar a la familia de mentiras sobre mí? Camila bajó la cabeza avergonzada. No, tienes razón. Lo haré. Bien, entonces tenemos un acuerdo. Al día siguiente le transferí el dinero a su cuenta. Ver su alivio al pagar las deudas me dio una satisfacción extraña. No por ayudarla, sino porque el control era mío. El primer sábado llegó vestida con jeans y una camiseta vieja, algo que no le veía usar desde hacía décadas. Sin trajes caros ni altivez, parecía más la hija que alguna vez recordé. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó con respeto. Necesito que limpies el cobertizo trasero, estoy reorganizando. Trabajamos en silencio casi una hora. Vi cómo se le dificultaba el trabajo físico, sus manos suaves. No estaban hechas para eso, pero no se quejó. Mamá dijo al mover unas cajas. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo conseguiste el dinero para prestarme? No entiendo cómo lograste ahorrar tanto siendo... Pobre, terminé por ella. Se sonrojó. No lo quise decir así. Sonreí sin crueldad. Camila, hay muchas cosas de mí que nunca supiste, cosas que nunca te interesó preguntar. Esa tarde, tras verla marchar, me senté en el porche renovado bebiendo té y contemplando el bosque que ahora sabía que escondía mi fortuna. Por primera vez en años, sentí paz. Con los meses se estableció una rutina cada sábado. Camila venía, trabajaba sin quejas, y poco a poco empezamos a hablar de verdad. Conversaciones reales, no las superficiales de antes, sobre la vida, sobre errores, sobre lo que en verdad importa. Un sábado de otoño, mientras juntábamos hojas, me lanzó una pregunta directa. ¿Alguna vez me perdonarás de verdad, mamá? Me detuve con el rastrillo en mano. Camila, el perdón no es un premio que doy o niego. Es algo que ocurre solo cuando veo cambios auténticos. ¿Y los has visto? La miré, una mujer de 40 años que había redescubierto la humildad a golpes. Sí, los he visto, pero lo importante es que tú también los veas. Ella sintió limpiándose una lágrima. Me avergüenzo tanto de la persona que era. No te avergüences del pasado, Camila. Úsalo para ser mejor en adelante. Llegó la Navidad y con ella la primera reunión familiar desde mi exilio. Camila cumplió su palabra, escribió una carta entera disculpándose no solo conmigo, sino con toda la familia por las mentiras que había difundido. Cuando la leyó en voz alta en la sala de mi hermana Isabel, el silencio fue absoluto. Vi lágrimas en los ojos de varios parientes que habían creído sus historias y me dieron la espalda. Mamá, terminó Camila mirándome, no merezco tu perdón, pero espero algún día ganarlo. Después de la cena, Isabel se acercó con los ojos llenos de arrepentimiento. Dolores, no puedo creer que fuimos tan ingenuos. Deberíamos haberte conocido mejor. La gente cree lo que quiere creer, respondí simplemente. Lo importante es que ahora saben la verdad. Esa primavera, justo un año después de hallar la llave en la cabaña, tomé una decisión. Era momento de mostrar mi verdadera situación, pero lo haría a mi manera. Compré una casa en las colinas con vista al valle donde crecí. No era lujosa, pero sí elegante, cómoda y sobre todo mía. Cuando Camila llegó aquel sábado y encontró la cabaña vacía con una nota que la enviaba aquí a mi nueva dirección, su sorpresa fue total. «Mamá, ¿qué es todo esto?» «Es mi hogar», respondí con calma. «Mi verdadero hogar». «Pero, ¿cómo? ¿Y el dinero, tu situación financiera?»
Sonreí invitándola a pasar a la cocina amplia, donde ya tenía té preparado. Camila, ¿recuerdas la cabaña que despreciabas? Sí. Pues tu padre sabía algo que ni tú ni yo vimos al principio. Esa tierra guardaba derechos minerales muy valiosos. La vi procesar mis palabras de confusión, pasó a asombro, y luego a un respeto que jamás había mostrado. ¿Quieres decir que papá lo sabía? Sabía exactamente lo que hacía. Confiaba en que yo tendría la paciencia para descubrir el verdadero tesoro, mientras tú gastarías lo que recibiste. Camila guardó silencio largo rato. Finalmente susurró: «Entonces nunca necesitaste mi dinero. Podrías haberme dejado sola con mis errores. Sí pude hacerlo. ¿Y por qué no lo hiciste?» Me acerqué y puse mi mano sobre la suya. «Porque sigues siendo mi hija. Y porque creí que la persona que fuiste aún vivía dentro de ti». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No lo merezco. Quizá no respondí suavemente, pero el amor de una madre no siempre depende de lo que se merece. Ese verano Camila terminó de pagar su préstamo 3 años antes de lo previsto. Reconstruyó su despacho legal con otra visión: ayudar a familias en crisis económicas. Decía que era su forma de retribuir. Un sábado, mientras trabajábamos en mi nuevo jardín, me preguntó mamá: ¿alguna vez piensas qué habría pasado si papá hubiera repartido todo de manera equitativa desde el inicio? Me detuve entre las rosas recién plantadas. Creo que tu padre nos conocía mejor de lo que nosotras nos conocíamos. Sabía que yo necesitaba aprender a sobrevivir sola y que tú tenías que aprender que el dinero sin sabiduría no vale nada. ¿Y crees que aprendimos? La miré. Ya no era la mujer arrogante de antes, sino alguien que había descubierto humildad y gratitud a la fuerza. Pensé en mi propio recorrido de ser la mujer expulsada y rota a convertirme en independiente y plena. Sí, dije sonriendo mientras la luz dorada del atardecer iluminaba mi jardín. Creo que finalmente aprendimos. Esa noche, desde mi terraza mirando las luces del valle, reflexioné sobre aquel año extraordinario. Perdí una familia que me daba por hecho y gané el respeto de una hija que aprendió a valorarme. Mi teléfono sonó. Era Camila. «Mamá solo quería darte las buenas noches. Y gracias. Gracias ¿por qué? Por no rendirte conmigo. Por ver en mí algo que yo no podía ver». Al colgar me quedé en el silencio de la noche, sintiéndome más completa que en muchos años. Roberto había tenido razón, era más fuerte de lo que jamás imaginé. Y entendí que la mayor victoria no siempre es obtener lo que deseas, sino descubrir que ya tenías lo necesario para ser feliz. Amén.